están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pato Shakespeare y hoy vamos a reseñar no una, sino dos novelas que además nos van a permitir viajar a una ciudad que no conocemos, aunque nos encantaría porque dicen que es muy hermosa, y es la ciudad de Praga. Pero antes de comenzar queríamos pedirles que si finalmente les gusta este video, por favor le den like y se suscriban a nuestro canal porque para nosotros es súper importante contar con su apoyo. Ahora sí, ya yendo a nuestras historias, hay que decir que decidimos juntarlas porque comparten un montón de rasgos en común, además de compartir este escenario, la ciudad de Praga, y más precisamente una zona pequeña dentro de la ciudad antigua, que es el barrio judío, también conocido como Josefov. Uno de los rasgos más evidentes que comparten estas dos novelas de las que vamos a hablar, que ya les cuento que son El Golem de Gustav Meyrink y De Noche bajo el puente de piedra, un autor tal vez no tan conocido que es Leo Perutz, aunque nos encantaría que lo conozcan y finalmente después de ver el video lo lean. Y este rasgo más evidente es que ambos son novelas fantásticas. Nosotros ya hablamos del fantástico cuando leímos Alicia en el País de las Maravillas. Les voy a dejar como una pestañita arriba para que entren si quieren saber un poco más. Pero muy resumidamente lo que habíamos dicho de la literatura fantástica era que era ese tipo de narraciones en las que nos encontramos entre medio entre lo real y lo maravilloso. Relatan historias que nos parecen en principio realistas, que tienen personajes desarrollando su vida cotidiana, pero esa cotidianeidad es repentinamente interrumpida por un hecho extraordinario que confunde y desconcierta al personaje y también a los lectores. Esa literatura que trae incertidumbre, porque está en una especie de umbral entre lo sobrenatural y lo cotidiano. Justamente esa imagen del umbral va a ser muchas veces materializada en las narraciones fantásticas. Entonces nos vamos a encontrar con personajes que se trasladan desde nuestro mundo hacia un mundo con normas diferentes. Por ejemplo, en Alicia a través del espejo, Alicia traspasa a través del espejo, o nos encontramos con novelas en las que se abre una suerte de piedra, de puerta, en otras en las que se cruza un puente, en otras podría suceder que se transporten al mundo de los sueños. En fin, hay infinitas posibilidades para representar este pasaje. En ese sentido, Praga parece ser la ciudad ideal para las narraciones fantásticas. Leí por ahí que en el origen, en la etimología de la palabra Praga, está la palabra checa pra, que justamente significa umbral. Es curioso, ¿no? Pero no tan curioso es entonces que haya un montón de autores de Praga o que vivieron ahí que escriben relatos fantásticos. Sin duda el más famoso de esos es Franz Kafka, que es el autor de literatura fantástica del siglo XX. Ahora, ya yendo a nuestra novela, hay que decir que El Golem, que empezamos con esta por una cuestión puramente cronológica, es una novela que se publica en 1915, aunque hay que decir que toma un mito, una leyenda mucho más antigua, la leyenda del Golem. Hay versiones de esta leyenda que son ya desde el siglo XVI, aunque es sobre todo en el siglo XIX cuando aparecen un montón de versiones a nivel escrita. Y tal vez muchos de ustedes conozcan al Golem y conozcan a Meyrink por Borges, que fue un gran admirador de este relato, que reseñó la novela de Meyrink, después incluso prologó otro de sus relatos e incluyó al Golem en su libro de los seres imaginarios. El Golem, como sabrán, es un mito de origen judío y por eso fue que Meyrink fue incluso considerado por algunos un autor judío, aunque tenemos casi la certeza que no es así, aunque los orígenes de Meyrink son bastante confusos. Esto, sin embargo, no hizo que los nazis no dejaran de censurar esta novela y toda la obra de Meyrink por considerarla de demasiado judíos. No se dedicaron a investigar demasiado, como verán. Por eso es que después hubo que hacer una especie de rescate de este autor que había sido censurado y olvidado por la mayor parte de los lectores. Y ahora les decía esto de que el origen confuso de Meyrink, porque Meyrink es el hijo ilegítimo de una actriz de apellido Meyer. De hecho, Meyrink es un seudónimo, el apellido original era Meyer, el apellido de su madre, y un varón de un nombre absolutamente interminable que no lo reconoció, pero sí lo mantuvo. Después la familia le quiso dar su nombre cuando Meyrink se hizo un autor famoso, cosa que él rechazó. Y lo importante es que él nace en Viena, que fue la capital cultural de fin del siglo XIX y principios del siglo XX, pero por el trabajo de su madre se va a estar trasladando constantemente y finalmente ellos se van a instalar en Praga. Ahora, como decíamos, el Golem es un mito. ¿Y de qué se trata este mito? Bueno, está centrado en un personaje, el Rabí Loew, que es un personaje histórico real,
un personaje representativo de la comunidad judía en el siglo XVI, que en ese entonces era una comunidad floreciente. Rabí luego incluso se llega a entrevistar con el emperador Rodolfo II. Y este personaje va a utilizar sus conocimientos de la Kabbalah, que es la mística judía, un tipo de saber muy hermético y complejo al que solo acceden algunos pocos eruditos, para crear una suerte de criatura hecha de barro y de arcilla, a la que no va a animar a través de la magia, sino que lo que va a hacer es escribir en un papelito. Algunos dicen el nombre secreto de Dios, y otros dicen que lo que escribe es la palabra Emet, que en hebreo significa verdad. Ahora, Rabbi Loew usaba a este golem para realizar una especie de tareas sencillas, para hacer una suerte de ayudante, aunque le daba siempre y todas las semanas un día de descanso, que era el día sábado, y para eso lo que hacía era retirarle ese papelito al golem para que pudiese dormir. Ahora, el problema es que una semana Rabbi Loew se distrae y se olvida de retirar el papelito, y el golem se desborda, comienza a crecer desmesuradamente y a causar destrozos por todo el barrio judío. En algunas versiones incluso llega a asesinar a varias personas. El Rabbi Loew decía que hay que terminar con ese problema, así que lo que hace es borrar de esa palabra que había escrito, Emet, una letra, y le queda la palabra Met, que en hebreo significa muerto. O sea que el golem desaparece definitivamente. Ahora, de esta historia, en la novela de Meyrick va a quedar muy poco. Si alguno de ustedes está tratando de leer la historia para encontrarse con una especie de increíble Hulk o un nuevo superhéroe, les aviso que esta no es definitivamente la novela, porque Meyrick va a tomar al golem como un motivo mucho más simbólico para representar en realidad sus propias preocupaciones místicas. Meyrick era un autor sumamente interesado por todo lo que tenga que ver con lo metafísico y lo esotérico, ya sea la Kabbalah, el tarot, el yoga, el budismo, lo que sea de todos los credos y colores, a él le gustaba saberlo y leerlo y practicarlo también. Bueno, entonces, como les decía, esta es una novela entonces que se vuelve muy compleja por estos discursos esotéricos, a los que además se le va a sumar la psicología. La psicología era un discurso que empezaba a estar muy en boga. Piensen que uno de los personajes centrales de esta Viena de fin de siglo de las que les hablaba es justamente Sigmund Freud. Y acá el inconsciente es un tema que aparece como central. Algunos van a decir que el golem es una materialización del inconsciente. Y a todo esto se le va a sumar además una estructura muy compleja que tiene que ver con lo onírico. Por eso es que puede pasar que cuando la empiecen a leer no entiendan absolutamente nada. Incluso puede pasar que terminen de leerla y haya cosas que todavía no se entiendan. A mí, lo confieso, me resultó muy confusa en un principio, pero a pesar de esta complejidad de que sea una novela que desafía y le implica un trabajo importante al lector, la verdad es que vale la pena leerla. Como les decía, la novela empieza en un entorno muy onírico, en el cual la realidad y el sueño se confunden. En ese sentido parece muy borgiana, no sorprende que a Borges le gustara el golem. Y el relato empieza en media res, ¿sí? Esto es como interrumpido, como si empezara por la mitad, cuando un personaje desconocido se despierta y está en esa situación en la que estamos recién al levantarnos, en medio entre el sueño y la vigilia, que es tan típica del fantástico. Ahora, no solo nosotros no sabemos cómo se llama este narrador, sino que él mismo no sabe bien quién es, está confundido, no sabe dónde está ni cómo se llama, y se va a encontrar con un sombrero en el que está bordado un nombre, Athanasius Pennard, y él no recuerda, le suena el nombre, y de repente le llega a la memoria que era el dueño de, obviamente, este sombrero que él había tomado por error al salir de una iglesia. Ahora, lo sorprendente de la novela es que paulatinamente este tal Athanasius Pennard se va a ir apropiando del yo del personaje. Es como si se tomase su cuerpo y de repente el narrador nos va a decir: Athanasius Pennard soy yo. ¿Y quién es este tal Athanasius Pennard? Bueno, es un sujeto que, sin ser judío, vive en el barrio judío, que trabaja como artesano y más precisamente como restaurador de antigüedades y de joyas. Ahora, la situación se va a complicar porque Athanasius Pennard también tiene una identidad muy ambivalente. Él dice que su memoria ha sido borrada, no recuerda nada de su pasado, no sabe cómo llegó a vivir en el barrio judío, no sabe cómo llegó a ser artesano, no sabe nada del pasado y intuye
haber tenido un episodio de locura, incluso haber estado internado y que en esa internación alguien le hizo una suerte de tratamiento de hipnosis para borrarle sus recuerdos, aunque van a haber una suerte de eventos que le van a ir trayendo como iluminaciones, como pequeños recuerdos. Aparece un amor fallido, aparece un gran dolor, pero todo es muy, muy confuso. Y justamente en estas especies de iluminaciones, en esta especie de lucha de lo inconsciente por salir a la luz, es que vamos a encontrar al golem que, como les decía, tiene más que ver con ese estado interior del personaje que lucha por aflorar. Atanasio Pernard es en un momento visitado por un personaje desconocido que le deja un libro de Kabbalah supuestamente para restaurar y desaparece muy misteriosamente. Y entonces él empieza a sentir que él está habitado por el golem, que el golem tomó su cuerpo. Entonces tenemos al narrador tomado por Atanasio Pernard, que además es tomado por el golem. Y entonces Atanasio se convierte en una suerte de personaje que borra las fronteras entre la vida y la muerte, porque según le cuentan en una leyenda, el golem reaparece en el barrio judío en distintos cuerpos cada 33 años, con lo cual es un personaje eterno, así que solamente cobra diferentes formas. Y en todo este proceso tan complejo que tiene que atravesar, lo va a orientar un personaje muy sabio, aunque también muy pobre, que es el judío Hillel, que tiene una hija, Miriam, que también va a ser una guía espiritual de la cual Atanasio se va a ir enamorando. Ahora, siendo el golem, Atanasio Pernard nunca mata a nadie, ¿sí? Por eso les decía que no está la violencia ni la acción del mito. Pero sí va a vivir muchas aventuras, entre las cuales, por ejemplo, lo van a acusar de asesinato y él va a estar en la cárcel, aunque nunca sabemos si esto es real o si es simplemente un sueño, porque lo fantástico además se va a mezclar con eventos históricos, con lo cual la frontera no está clara. Uno de esos eventos históricos que aparece es la destrucción del puente y sobre todo la demolición del barrio judío, que efectivamente sucedió en 1890 cuando las autoridades sanitarias de la República Checa decían que ese espacio insalubre, sí, que estaba como totalmente sobrepoblado, tenía que ser como reorganizado. Entonces, no les voy a contar el final de esta novela, pero podemos decir que lo que sí hace el golem es hablarnos ya sea de nuestros monstruos y nuestros demonios interiores, o bien que este golem sea una suerte de espíritu del barrio judío al borde de la destrucción. La segunda novela de la que les quería hablar hoy es esta que tengo acá, De noche bajo el puente de piedra, de Leo Perutz, un autor que, a diferencia de Meirik, sí nace en Praga y que va a tener una vida plagada de adversidades. Perutz nace en el seno de una familia judía de clase media bastante acomodada, va a trabajar como empleado público, además de ser autor, y casualmente en las mismas oficinas en las que también se desempeñó Kafka, solo que a diferencia de este, él sí pudo publicar en vida, como tuvo cierto reconocimiento, la posibilidad de viajar, solo que su vida se ve atravesada por un fenómeno tan insoslayable como tremendo como fue el nazismo, así que cuando Praga es invadida, también no es Viena, él decide emigrar hacia Israel, donde ya estaba también la familia de su hermano y otros autores del círculo de Praga, como por ejemplo Max Brod o Gershom Scholem, solo que él nunca se va a adaptar a la vida allá en Israel, por eso cuando la guerra termina y él recupera su ciudadanía austríaca, decide volver hacia allí, pero lo que descubre es que el antisemitismo estaba lejos de haberse acabado. Por eso él no consigue publicar sus textos, nunca es aceptado socialmente, con lo cual permanece siempre como una suerte de outsider que no pertenece ni acá ni allá. Yo en lo personal descubrí la obra de Perutz no hace tanto, no es un autor tan conocido como por ejemplo lo podría ser Kafka, pero tenemos la suerte de que sí esté traducida gran parte de su obra, y eso no es casual, sino que responde a otra de las conexiones que unen a los dos relatos que tenemos hoy, que Borges fue un gran admirador de Perutz y él se encargó de gestionar muchas de las traducciones que encontramos hoy, que fueron hechas en realidad en la Argentina. Leí por ahí una frase que me resultó muy atinada y que dice que para definir los textos de Perutz uno podría decir que son como una unión ilícita entre Agatha Christie y Kafka. Y eso tiene cierto sentido, aunque suene un poco extraño, porque Perutz siempre combina de un modo muy particular lo policial con lo fantástico. En esta novela que tenemos acá, De noche bajo el puente de piedra, que es de 1953 y es considerada como su obra maestra, su última novela, en realidad lo que se mezcla es más bien lo fantástico con lo histórico, y tiene como protagonista a el mismo Ravi Loev del que habíamos hablado en el Golem, el creador del Golem, así que ese es otro de los vínculos. Y cuando la novela comienza, en el barrio judío se está experimentando una enorme pandemia que se está cobrando la vida de un montón de niños. Así es que los judíos acuden
desesperados a Rabí Loew tratando de que él les dé una solución. Rabí Loew manda una suerte de emisarios al cementerio, 2 mendigos, que se comuniquen con los últimos fallecidos para tratar de descubrir qué era lo que estaba causando esta ira divina. Así que a partir del mensaje que ellos le traen, finalmente sabe qué hacer. Va hacia el puente, ¿sí? Baja por el río y arranca un romero que él había sembrado entrelazado con un rosal. Inmediatamente lo que sucede es que fallece la bella Esther, la esposa del millonario Moises Meisel, y la epidemia cesa repentinamente. ¿Por qué pasa esto y cuál es la conexión entre los hechos? Es algo que no sabemos, y justamente de resolver este enigma es de lo que se va a tratar toda la novela, así que tiene un misterio, aunque no sea una novela exactamente policial. Toda esta novela entonces está estructurada a partir de una serie de relatos o cuentos que incluso podrían leerse de una manera autónoma y que nos narran, por un lado, la vida de estos habitantes del barrio judío de un lado del puente y por el otro de las aventuras de estos personajes históricos que rodean al castillo del rey Rodolfo del otro lado del puente. Y el puente es un elemento muy simbólico en la novela porque une y tiende lazos entre 2 sectores de Praga que podrían parecernos en principio contrapuestos porque se enfrentan por un lado la riqueza del castillo del emperador frente a la pobreza del barrio judío, y sobre todo porque si de un lado lo que vemos es más lo que tiene que ver con el discurso histórico, el barrio judío está caracterizado por un ambiente de lo irreal, se concentran allí todos los episodios fantásticos, pero como les decía, vamos a ver que empiezan a surgir un montón de lazos entre un lado y el otro del río. En principio, como externamente lo que podemos ver es que toda esa fortuna que el emperador gasta en satisfacer sus caprichos viene del otro lado del puente, ¿sí? De los préstamos que le da el judío millonario Moises Meisel. Pero además de eso hay un vínculo mágico entre la fortuna de Moises Meisel y el emperador que no les voy a adelantar. Ahora, todos estos hechos los van a ir descubriendo no de una manera lineal y cronológica. La novela esta es sumamente fragmentaria. De hecho, la podríamos comparar como si fuese un diamante que se parte y va dejando muchas astillas. Ahora, si observamos cada astilla y astilla que se nos va presentando, cada una de ellas tiene el color y el brillo del total de la novela, el total del diamante. Y es una novela preciosa. Cada uno de los episodios es sumamente disfrutable. Yo la pasé muy bien leyéndola y creo que ustedes también lo van a hacer. Hay que decir que es una novela muy propia del siglo XX en esta estructura fragmentaria que nos recuerda un poco a las técnicas del montaje del cine. De hecho, es una novela muy cinematográfica. Debería tener en una película, la verdad. Y hay que decir que ustedes podrían estar preguntándome ahora, bueno, y a todo esto, ¿a dónde está lo fantástico más allá de esa primera entrevista con el más allá del principio? Es un fiasco esto. Y eso tiene que ver mucho con este personaje enigmático, Rabí Loew, y ese misterio que habíamos dicho que se va a ir desenmarañando a lo largo de toda la novela. Porque vamos a ir descubriendo que mucho antes de que empezara nuestro relato, incluso el rey Rodolfo había hecho una incursión al barrio judío y ahí se había enamorado perdidamente de una muchacha del barrio, solo que no sabía quién era. Así que lo que hace es convocar a su palacio a Rabí Loew para tratar de averiguar quién es. A partir de las señas que el rey le da, Rabí Loew llega a la conclusión de que es la bella Esther. El problema es que la bella Esther no solo es una chica judía, lo cual ya es un impedimento, sino que además es una mujer casada y nada más ni nada menos que con Moises Meisel, ¿sí? El líder de la comunidad. Pero la reacción del emperador es decirle que si no consigue lo que él quiere, por supuesto que esta armonía tan sujeta, ¿sí? Con alfileres que tenían con el gueto, se iba a terminar en un santiamén. Así que Rabí Loew va a llegar a una solución salomónica. Él siembra este romero y este rosal que había arrancado al principio de la novela, que no es el principio de la historia. Y a partir de entonces, la realidad de la bella Esther va a quedar dividida. De día sigue siendo la esposa de Moises Meisel, pero de noche y solamente en sueños se traslada a través del puente hacia los brazos del emperador Rodolfo. Ahora, esta historia, hay que decir que el nombre de Esther, no me quiero olvidar, no es casual, sino que nos alude a un personaje bíblico que es la reina Esther, que también
se había casado siendo judía con el emperador persa Asuero y que va a conseguir el perdón para su pueblo. En ese sentido hay una intertextualidad con esta historia bíblica. Y ahora sí, lo que les quería decir es que esta historia del emperador y Esther trae una figura que aparece siempre en todas las novelas de Leo Perus, que es la figura de la traición, porque Moises Meisel y el emperador son socios y son una especie de amigos, ¿sí? Y sin embargo él se está quedando con el amor de su mujer, cosa que Moises Meisel comienza a sospechar porque su mujer siempre se despierta sumamente melancólica y llamando a alguien sin que él sepa quién es. Así que finalmente lo va a descubrir. Y la traición de el emperador no termina allí, porque además había una suerte de pacto entre el emperador y Moises Meisel, que era que cuando el judío muriese le iba a legar parte de su fortuna. Pero cuando finalmente sucede, Rodolfo, arruinado, no quiere solo una parte de la fortuna, la reclama toda. Ahora, Rodolfo va a terminar siendo el engañador engañado, porque Moises Meisel, cuando descubre que el emperador era el que estaba teniendo una aventura simbólica con su mujer, planea una venganza y lo que hace es gastar hasta el último centavo de sus riquezas en algo que el emperador no iba a poder arrebatar jamás, y que eran obras para el barrio judío. Así que hace calles, hace hospitales, hace orfanatos, lo cual es un hecho histórico real. Sí, hubo juicios larguísimos para tratar de obtener este legado y nunca se pudo recuperar. Así que en la novela de lo fantástico y lo histórico, como ven, van a quedar sumamente ligados, y también pasado y presente, porque hay que decir que Leo Perus nunca escribió una novela histórica al estilo de Walter Scott. Él emplea el pasado, pero en realidad para hablar de la situación contemporánea. Por eso cuando habla de esta crisis que sucede tras la muerte de Rodolfo II, cuando suceden una especie de rebeliones que terminan desencadenando la guerra de los 30 años, lo hace para hablar de otro periodo de crisis del Imperio Austrohúngaro, del declive y finalmente el final, que transcurre en la propia época de Leo Perus, cuando ustedes saben que el Imperio Austrohúngaro cae en la Primera Guerra Mundial. Por otra parte, el personaje que narra todas estas aventuras sucedidas en el barrio judío es un estudiante de medicina empobrecido, que no es nada más ni nada menos que el último descendiente de Moises Meisel, ¿sí? Que ya está arruinado, como les decía. Y mientras él está relatando estas historias, lo que está viendo es cómo se va demoliendo el barrio judío, este hecho que ya habíamos contado en la novela de Meiring, y cómo se van tirando abajo esos edificios en decadencia que había construido su gran antepasado. Así que vemos cómo hay un montón de hechos que suceden y enlazan estos dos relatos de los que quisimos hablarles hoy, que esperamos que tengan muchas ganas de leer. Así que, bueno, no tengo nada más para decirles, nos vemos la próxima y no olviden suscribirse a nuestro canal si les gustó. Chau, chau.